Hola, ¿qué tal, caravaneros y caravaneras? Bueno, pues hoy tenemos la tarde libre, no vamos a ir a ningún sitio así de excursión porque ya que nos hemos movido esta mañana y hemos montado ya todo, pues bueno, hoy día de piscina y de relax. Así que voy a aprovechar para enseñaros mi caravana. Bueno, pues es una Sunroller, el modelo Jack, ¿vale? Más cortito. Y vamos a pasarlo. Bueno, pues esta es mi caravana. Como veis es chiquitita, pero bueno, como nosotros somos pocos, pues nos vale. Y así también es más fácil de mover. Hay muchos campings, las caravanas grandes tienes muchos problemas para moverla, o si te tienes que meter en algún pueblo, con esta entro y salgo fácilmente. Pues nada, aquí al fondo veis la distribución. Son las dos camas, la principal que es de matrimonio, esa es fija. Debajo tiene un hueco donde guardamos las mesas y las sillas, se puede acceder a él o levantando el somier o desde la tapa del cofre externa, luego la enseño. Luego aquí tenemos una cama individual, esta cama es convertible en dos banquitos con una mesa central. Lo que pasa es que normalmente nosotros en verano siempre la llevamos convertida en cama para la niña, y si es verdad que en invierno la usamos más, ¿vale? Si estamos en enero y fuera hace mucho frío, incluso con el porche cerrado, pues hacemos vida aquí dentro. Luego por la noche pues nos toca convertirla en cama para que duerma la niña. Aquí tenemos el cuarto de baño, con su váter, lavabo, muebles. El grifo funciona a 12 voltios. Y el váter tiene un cassette extraíble desde el exterior. Como si os dais cuenta, el suelo hace las veces de plato de ducha, o sea, si quisiéramos nos podríamos duchar aquí dentro, extrayendo, ¿vale? El grifo nos valdría de ducha. Nosotros no solemos usarlo porque bueno, tendríamos que andar quitando las toallas, ya quitándolo todo, porque claro, sería como una cabina de ducha. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente es, si estamos en camping, nos duchamos en la ducha del camping, por no armar todo este fondo. Más cositas. Aquí tenemos la zona de la cocina. Tenemos un fregadero, también funciona a 12. Los fuegos, 3 fuegos que funcionan con gas. Estos tampoco los solemos usar por el tema de humos, olores, etcétera. Preferimos siempre cocinar fuera. Tenemos 2 muebles altos para guardar condimentos, aceite, etcétera. Bueno, en la zona de abajo pues tenemos este armario que es donde tiene los cuberteros para guardar pues todo lo que se utiliza en la cocina. Ahí abajo tenemos también una plancha eléctrica. Aquí tenemos otro armario donde guardamos las ollas, ¿vale? El jabón, etcétera. Luego estos 3 huecos que quedan ahí libres, pues nosotros le damos utilidad pues para guardar la ropa que, pues, por ejemplo, que por la mañana te vas a la playa y por la tarde te vas a pasear, pues la ropa de la playa pues la dejas ahí, sabes que está a medio poner, para que no ande por ahí rodando, pues la dejamos ahí. Como somos 3, pues cada uno tiene su hueco. Seguimos. Aquí tenemos el microondas con grill, muy práctico el grill, pues por si algún día quieres hacer una pizza o quieres hacer, pues yo que sé, pasta, lasaña, canelones, el grill viene muy bien. Debajo tenemos el zapatero. Aquí es donde tenemos todo el nudo de cables de los diferentes cargadores de móviles, cámaras, etcétera. Y esto es lo que nos convenció para coger esta caravana, que es la nevera. La nevera es de las grandes, es una nevera trivalente, eso quiere decir que puede funcionar tanto a 230, 220 como está funcionando ahora mismo. Puede funcionar a 12 voltios, pues cuando está enchufada con el coche, o con gas.
¿vale? El gas, pues por ejemplo, si está fuera de camping, enchufas una bombona. También necesita tener 12 voltios porque necesita que si se apaga la llama del gas, automáticamente se enciende con una chispa. Para que se encienda esa chispa necesita tener una batería, pero vamos, gasta muy poquito, ¿vale? Con una batería de estas chiquititas de moto te valdría. Pues bueno, tenemos aquí congelador y nevera, bastante grandes, ¿vale? Esto es lo que más nos gustó. Porque en otra caravana que teníamos, pues la nevera era de las chiquititas, que era bastante justita, se nos quedaba bastante eficiente. Aquí tenemos un hueco, teóricamente esto es para la televisión. Tiene ahí su toma de antena, su enchufe. Lo que pasa es que nosotros en verano pues no ponemos televisión. Tenemos televisión todo el año, pues en verano no solemos usarla. Además es que no nos queda tiempo. Tenemos un armario con su perchero. Debajo tenemos pues unas cajitas pequeñas para guardar, pues yo que sé, por ejemplo la ropa interior. Una caja donde la niña guarda su ropa para que llegue bien, porque ella, por ejemplo, aquí arriba nos llega. Por aquí, pues nada, una balda donde normalmente, pues si queremos ver alguna película porque esté lloviendo o lo que sea, pues aquí ponemos el ordenador portátil. Esta luz que no se enciende porque esta luz solo va a 12 voltios. O sea, solo si tiene una batería enganchada. Como ahora la tengo quitada, pues nada. Otros 3 muebles altos para guardar ropa. Ahí tenemos una balda. Esa pues la típica para dejar las gafas o el libro antes de acostarte. Tenemos otros 3 muebles altos. Donde también tenemos ropa. Y comida que no necesite frío. Y bueno, eso es todo. Si os dais cuenta, pues el suelo le tenemos cubierto con unas alfombras de estas gordas. Normalmente la gente lo que hace es descalzarse para entrar en la caravana, pero es un poco coñazo. Así que nosotros lo que hacemos es, para no estropear el suelo, lo tenemos siempre tapado con estas alfombras y pues cada 2 o 3 días la sacamos, la sacudimos y ya está. Y bueno, pues este es mi rinconcito. El porche es un porche desplegable, no son los avances. Que si queremos lo podemos dejar así, por ejemplo ahora que hace mucho calor, pues con tener un poco de sombra nos valdría. En invierno, ¿qué es lo que hacemos? Lo cerramos por los lados, ¿vale? Tiene 3 paredes que se cerraría y así te resguarda del frío y de la lluvia. Más cositas por aquí. Nosotros, como os hemos dicho antes, no nos gusta cocinar dentro de la caravana. El tema de humos, olores y tal. Entonces lo que hacemos es, tenemos esta mesita donde tenemos unos focos eléctricos, también tengo una barbacoa eléctrica, tengo también una sartén eléctrica, ¿vale? Así todo eléctrico. También por si acaso llegamos a un camping, como ya me ha pasado, que no tiene potencia suficiente para enchufar una de estas cosas, llevamos un infernillo. Ya que llevamos gas, por si acaso necesito encender la nevera fuera del camping, también le puedo acoplar un infernillo o a las malas cocinas dentro de la caravana. Y bueno, por aquí tenemos la parte delantera, tenemos la lanza. Por aquí accedemos a la parte de abajo del colchón de matrimonio. Aquí nos caben pues las mesas, las sillas, la batería normalmente la llevo aquí. Ahí al fondo llevamos el depósito de agua. Aquí tenemos otro compartimento independiente que no comunica con el interior de la caravana porque es donde va el gas. No, además llevo pues eso, los típicos calzos, cuñas de madera, una garrafa de agua. Y luego ya por aquí pues tenemos el acceso para llenar el depósito de agua. Y por aquí que es por donde se saca el cassette del váter. Y por aquí se rellena el agua de la cisterna. Bueno, aquí tenemos a Tico, también con su habitación particular. Y nada, eso es todo. Pues nada, esta es mi caravana. Es chiquitita, es práctica, es rutera, ¿vale? Es fácil de conducir, no se mueve nada, porque esto no pesa nada. Y bueno,
la verdad es que la solemos sacar bastante. No nos limitamos solo a los al mes de vacaciones y Semana Santa, sino que solemos sacarla normalmente todos los meses, la sacamos unos 2 veces. Así que nada, chicos, pues nada, esta ha sido mi caravana y espero que os haya gustado. Un saludo.